frente a la garita de entrada de la zona militar enclavada en lo alto de la Sierra de Chihuahua, un matrimonio de generales retirados, Ricardo e Isabel Montoya, fue testigo de una escena que les heló la sangre. ¡Ay, Dios mío! Isabel ahogó un grito, cayendo de rodillas sobre la nieve recién caída. El rostro de su nuera, a quien habían venido a visitar con tanta ilusión, era una máscara de dolor y miseria. Sofía, ¿qué demonios te ha pasado? El rostro de la capitana Sofía Vargas estaba cubierto de moretones mal disimulados con una capa de maquillaje. Un hematoma de un púrpura oscuro se hinchaba alrededor de su ojo izquierdo, su labio inferior estaba partido y en la piel de su cuello, unas marcas rojas de uñas eran el testimonio mudo de una violencia brutal. Me caí durante el entrenamiento, suegro. De verdad, no es nada grave. Al escuchar la mentira temblorosa en la voz de su nuera, el semblante de Ricardo Montoya se endureció como el granito. En los ojos del general de división en retiro, la furia acumulada de 40 años de servicio militar comenzaba a arder con una intensidad temible. ¿Qué entrenamiento ni qué nada? Gruñó, sacando de inmediato su teléfono móvil. Marcó un número de memoria, el del comandante de la zona militar. Javier, soy yo. Ven a la garita de entrada ahora mismo. Creo que tú y yo tenemos que volver a aprender lo que significa ser un soldado. Ese fue el instante en que la venganza de un hombre que portaba 3 estrellas en el alma, aunque ya no en el uniforme, comenzó a gestarse. La protagonista de nuestra historia era una mujer de 33 años, una capitana del ejército mexicano. La valentía que demostró ese día desencadenaría una tormenta que sacudiría los cimientos de la institución militar, y la aparición de un aliado inesperado cambiaría el curso de los acontecimientos de una forma que nadie podría haber previsto. Esta es una historia que, sin duda, les hará reconsiderar el verdadero significado del coraje. Una camioneta pick-up negra, robusta y cubierta de polvo, avanzaba lentamente por el camino de terracería que conducía a la entrada de la zona militar en lo profundo de la Sierra de Chihuahua. A través de la ventanilla, el alambre de púas, las garitas de vigilancia y los montones de nieve blanquísima delataban el frío implacable de finales de febrero. Ricardo Montoya bajó del asiento del conductor. A sus 63 años, sus hombros seguían rectos y firmes, y en su andar se percibía la disciplina férrea de décadas forjadas en el campo de batalla. Como general de división retirado, había sido una leyenda, llegando a ser jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ahora vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo de aguas termales en Santa Rosalía de Camargo, pero la agudeza de su mirada seguía siendo tan penetrante como siempre. Ricardo, ¿te imaginas la alegría que le dará a Sofía vernos? Isabel bajó del asiento del copiloto con una sonrisa radiante. A sus 60 años, sostenía una gran hielera con ambas manos. Dentro, había tamales norteños y guisados caseros que había preparado con esmero. Cada vez que escuchaba que su nuera lo pasaba mal en el ejército, su corazón de madre se encogía. La expectativa de verla por fin hacía que sus pasos se sintieran ligeros a pesar del frío. Saldrá en cuanto sea la hora de visita, dijo Ricardo, su mirada fija en la garita. Sus ojos, por pura costumbre, escudriñaban cada rincón de la base militar. La condición del patio de honor, el exterior de los dormitorios, incluso la postura del soldado de guardia en la torre, nada escapaba a su escrutinio. Era un instinto desarrollado a lo largo de una vida entera de servicio. Pasaron unos 10 minutos. A lo lejos, una figura comenzó a caminar hacia ellos. Arrastraba las botas de combate, avanzando con una lentitud inusual. Llevaba la gorra militar calada hasta las cejas, la cabeza completamente gacha. «¡Es Sofía!», exclamó Isabel, agitando la mano con entusiasmo. Pero su nuera no levantó la vista. Su actitud era completamente opuesta a la postura erguida y segura que la caracterizaba. Las cejas de Ricardo se fruncieron sutilmente. Algo no estaba bien. Su forma de caminar era extraña, los hombros caídos, el cuerpo encogido como si quisiera protegerse de un golpe invisible. Su instinto, afilado por décadas de observar a miles de subordinados, se puso en alerta máxima. «Suegro, suegra». Sofía Vargas llegó junto a ellos e hizo un intento de saludo. A sus 33 años,
como capitana en servicio activo, era la oficial de operaciones del batallón de intendencia. Por fuera, parecía meticulosa y serena, pero poseía un fuerte sentido de la justicia que le impedía callar ante las injustidades. «Qué gusto verte, hija». «Has trabajado mucho», dijo Ricardo, pero su mirada no dejaba de analizar cada detalle del aspecto de su nuera. La sensación de que ocultaba algo se hizo más intensa. Isabel se acercó, ofreciéndole la hielera. «Mira esto. Te traje los tamales que tanto te gustan y un poco de mole». «Pero, ¿por qué no levantas la cara?». Sofía retrocedió un paso, escondiendo las manos contra el pecho. «Estoy bien, suegra. Es solo que estoy un poco cansada». Pero los ojos de Ricardo no se perdieron el detalle. El gesto de su nuera al ocultar las manos, el ligero temblor en su voz y, sobre todo, su obstinada negativa a levantar la cabeza. Aquello no era normal. «Déjame verte la cara». Ricardo dio un paso adelante. Había una tensión inusual en su voz. «Suegro, de verdad estoy bien». Sofía inclinó aún más la cabeza. Pero Ricardo no pudo soportarlo más. Sin dudarlo, levantó con cuidado la visera de la gorra militar de su nuera. En ese instante, todo quedó al descubierto. Debajo de una capa de maquillaje aplicada con prisa, un hematoma de un morado oscuro era claramente visible. El área alrededor de su ojo izquierdo estaba hinchada y uno de sus labios estaba partido. En su cuello, varias líneas rojas, como arañazos de uñas, dibujaban un patrón de violencia. «Por Dios bendito». Isabel soltó un grito ahogado y se derrumbó en el suelo. La hielera cayó en la nieve, esparciendo los tamales. Las lágrimas brotaron de sus ojos como cascadas. «Sofía, hija, ¿qué te ha pasado?». «Suegra, cálmese. Me caí durante el entrenamiento». «En serio, no es nada grave», se defendió Sofía desesperadamente, pero su voz temblaba. Las heridas, mal cubiertas por el maquillaje, parecían aún más espantosas. El rostro de Ricardo se fue endureciendo lentamente. Su mirada se volvió gélida. Su instinto, forjado en décadas de vida militar, le aseguró que aquello no era un simple accidente. Eran las marcas de una golpiza. ¿Te caes durante un entrenamiento y te aparecen marcas de uñas en el cuello? La voz de Ricardo era baja y fría. No dijo más. Sacó su teléfono del bolsillo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número. Era la viva imagen de una furia contenida a duras penas. «Bueno. Javier». Al otro lado de la línea, se escuchó la voz del general de brigada Javier Torres. El actual comandante de la zona militar había sido discípulo y subordinado de Ricardo Montoya. «Ven a la garita de entrada». Ahora mismo, la voz de Ricardo era una orden. Aunque estaba retirado, su carisma aún era capaz de intimidar a un general en activo. «¿Qué sucede, mi general?». «Creo que tú y yo tenemos que volver a aprender lo que significa ser un soldado». Al colgar el teléfono, Ricardo miró a su nuera. Sofía seguía con la cabeza gacha, mientras Isabel, entre sollozos, le tomaba las manos. Un viento helado barrió la entrada de la base militar. Los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo. Pero nadie sentía el frío. Una hoguera de ira mucho más grande ardía en sus corazones. 15 minutos después, el general de brigada Javier Torres llegó a la garita, jadeando. A sus 55 años, era conocido por su carácter tranquilo, pero la llamada de Ricardo lo había hecho correr, y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. Era un comandante pragmático que intentaba equilibrar el bienestar de la tropa con la disciplina, pero la llamada de su antiguo mentor lo había puesto inevitablemente tenso. «Mi general». Javier saludó con rigidez. «¿Qué ha ocurrido?». Pero Ricardo, en lugar de hablar, señaló el rostro de Sofía. La expresión de Javier se congeló al instante. «¿Qué situación es esta?». «Juzga por ti mismo». La voz de Ricardo era fría y cortante. Javier observó detenidamente las heridas de Sofía. Con 30 años de experiencia militar,
Supo de inmediato que no se trataba de un simple accidente. Entremos a hablar, dijo Javier, señalando una pequeña oficina dentro de la garita. Cuando los 4 entraron, el reducido espacio se sintió aún más opresivo. Capitana Vargas, ¿qué fue exactamente lo que pasó?, preguntó Javier, sentándose en una silla. Sofía seguía de pie, con la cabeza baja. Mi general, de verdad no es nada. Fue un descuido durante el entrenamiento. ¿Qué entrenamiento ni qué 8 cuartos?, interrumpió Ricardo bruscamente. Su mirada la atravesaba. Fue durante una marcha nocturna, me caí, la voz de Sofía se fue apagando. Sus manos temblaban sutilmente y su mirada permanecía clavada en el suelo. Era evidente que mentía. Javier también notó la incongruencia. Era imposible hacerse marcas de uñas en el cuello durante una marcha nocturna. Preguntó con cautela, ¿cuándo ocurrió esto? Anoche, tarde. ¿Con quién estabas? Sofía se mordió el labio. Dudaba en responder. Ricardo, incapaz de contenerse más, se puso de pie. Sofía, si fueras uno de mis oficiales, no me presentarías un informe falso. Esta es tu primera y última advertencia. Su voz resonaba con la autoridad de décadas de mando. Los hombros de Sofía comenzaron a temblar con más fuerza. Isabel le apretó la mano. Hija, ya basta. Dilo de una vez. Tu madre está aquí contigo. Hubo un largo silencio. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Sofía. Finalmente, abrió la boca. Fue el teniente coronel Romero en la reunión, su voz se quebró. El rostro de Javier se puso serio. Continúa. Me dijo que dejara de revisar los documentos relacionados con los suministros y como me negué, Sofía se tocó el cuello, señalando las marcas de uñas. Me estranguló y me golpeó. Y a los soldados, a los cocineros les ordenó que sirvieran las sobras de la comida del día anterior. Javier soltó un profundo suspiro. La situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Traigan al teniente coronel Romero aquí. De inmediato, ordenó a su asistente. 20 minutos después, el teniente coronel Alejandro Romero apareció con una expresión relajada. A sus 48 años, era el típico oficial burócrata que solo se preocupaba por las estadísticas y los resultados. ¿Me mandó llamar, mi general?, dijo Romero, saludando. Pero al ver a Sofía, su expresión cambió sutilmente. Teniente coronel, ¿qué le pasó en la cara a la capitana Vargas?, preguntó Javier directamente. Ah, eso. Parece que la capitana bebió demasiado anoche y se cayó, respondió Romero con naturalidad, como si fuera algo sin importancia. ¿Qué bebió? Sí. En la convivencia bebió más de la cuenta. Últimamente me ha preocupado, parece estar algo inestable emocionalmente, dijo Romero, mirando de reojo a Sofía. Su mirada contenía una clara advertencia. Los puños de Ricardo se cerraron con fuerza. ¿Inestable emocionalmente? Sí. Recientemente ha estado presentando quejas extrañas sobre la gestión de los suministros, afectando la moral de la unidad. Romero sonrió levemente. Su intención de presentar a Sofía como una persona problemática era descaradamente obvia. ¿Pero qué demonios está diciendo este tipo? Ricardo se levantó de un salto. Pero Romero, en lugar de intimidarse, se mostró aún más desafiante. Con todo respeto, señor, usted es un oficial retirado. Creo que se está involucrando demasiado en los asuntos internos de la base. Este tipo de cosas solo agrandan los rumores. Se dirigió a Javier. Mi general, ¿no sería mejor trasladar temporalmente a la capitana Vargas a otro puesto? Así podría recuperarse y la atmósfera en la unidad se calmaría. Javier puso una expresión de incomodidad. Se debatía entre la lealtad a la institución y su conciencia. Sabía que un incidente así dentro de la organización militar podía volverse muy complicado de manejar. Fue entonces cuando, a través de la ventana, se vio el dormitorio del batallón de intendencia. A lo lejos, un soldado los observaba.
Era Luis Morales, un cocinero de 22 años. Tenía los puños apretados y en sus ojos se mezclaban la ira y el miedo. Luis lo había visto todo la noche anterior. Sabía cómo el comandante había tratado a la capitana Vargas y las amenazas que les había hecho. Pero aún no tenía el valor para hablar. Romero le susurró a Javier: «Mi general, lo mejor es resolver esto discretamente. La propia capitana está admitiendo que fue un error suyo». Sofía bajó aún más la cabeza. La realidad de que nadie le creía, a pesar de haber dicho la verdad, era desoladora. Ricardo habló en voz baja. «Esto no es un asunto simple». Su mirada se agudizó. 40 años de instinto militar le decían que detrás de este incidente se escondía un problema mucho mayor. Esa tarde, la oficina del general Javier Torres estaba sumida en un pesado silencio. Sobre su escritorio, los documentos relacionados con el caso de la capitana Vargas estaban apilados. Los revisaba con una expresión grave. Estaba claro que el incidente no era trivial. «Llame al inspector general», ordenó Torres a su jefe de Estado Mayor. «Informe al Estado Mayor de la Defensa que iniciaremos una inspección completa del batallón de intendencia». Sin embargo, no habían pasado ni 30 minutos desde que se envió el informe cuando sonó el teléfono. La llamada era del general brigadier Damián Herrera. A sus 50 años, Herrera ejercía un poder inmenso como jefe de logística en el EMDN. Se presentaba como un oficial reformista, pero en realidad era una pieza clave en una red de corrupción militar. Era un hombre astuto que se autojustificaba diciendo que proteger la imagen del ejército encubriendo problemas era la verdadera lealtad. «¿General Torres?». La voz de Herrera era fría y amenazante. Javier se tensó al instante. «Sí, mi general Herrera». «¿Qué se supone que está haciendo? ¿Piensa poner de cabeza toda la zona militar por un simple problema con su nuera?». La llamada se estaba produciendo justo delante de Ricardo Montoya, ya que Javier tenía la costumbre de dejar el altavoz activado. El rostro de Ricardo comenzó a endurecerse lentamente. «Hay que pensar en el honor de la organización, ¿no cree?», continuó Herrera, presionando. «¿A quién le beneficia armar tanto escándalo? Lo mejor para todos es arreglar esto en silencio». Y luego vino la amenaza velada. «Por cierto, su evaluación para el ascenso es el mes que viene, ¿verdad?». Era una referencia directa a su poder sobre su carrera. Javier sabía perfectamente lo letal que podía ser caer en desgracia con sus superiores en la estructura militar. Ricardo dio un paso hacia el teléfono. «Damián, soy Ricardo Montoya». «Ah, mi general». «Buenas tardes». La voz de Herrera se volvió respetuosa por un instante, pero rápidamente recuperó su tono anterior. «Mi general, usted comprende mejor que nadie lo importante que es el orden en la organización militar. Crear una tormenta por un asunto menor». «¿Has dicho un asunto menor?». La voz de Ricardo se volvió un susurro gélido. Era el tono que había perfeccionado en 40 años de servicio, un tono que destilaba autoridad pura. Mientras tanto, dentro del batallón, circulaban historias muy diferentes. Rumores maliciosos sobre Sofía se extendían de boca en boca. Dicen que la capitana Vargas solo defiende a la tropa. Que siempre está chocando con los superiores y arruinando el ambiente del batallón. He oído que últimamente anda muy rara. ¿No tendrá algún problema mental? Esta atmósfera se repetía en el comedor de oficiales. Cuando Sofía entró con su charola, los otros oficiales discretamente se levantaron de sus mesas, dejándola cada vez más aislada. «Ah, ya llegó la capitana Vargas», susurró un teniente. «Pobre del coronel Romero, los dolores de cabeza que le debe estar dando». El teniente coronel Romero, por su parte, aprovechó la situación. Esa misma tarde, en la reunión de oficiales del batallón, declaró: «El comportamiento reciente de la capitana Vargas presenta problemas evidentes». Golpeó la mesa con la palma de la mano. «Miren los incidentes con los suministros. Todos se deben a su negligencia. La insubordinación es la norma, e incluso ha insultado públicamente a su superior directo». Un murmullo recorrió a los oficiales presentes.
Sofía no tuvo más remedio que permanecer en silencio, con la cabeza gacha. Si permitimos que un oficial así continúe, la disciplina de toda la unidad se vendrá abajo. Debo recomendar enérgicamente al general comandante que tome medidas. Cuando Javier Torres regresó tras su llamada con Herrera, su rostro estaba descompuesto por una mezcla de emociones. Se debatía entre la presión de sus superiores y las expectativas de su antiguo mentor. Relevaré temporalmente del mando a la capitana Vargas, anunció finalmente Javier, optando por una solución intermedia. Cerraremos este asunto discretamente, sin que escale más. Pero para Ricardo, esa decisión era inaceptable. Javier, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Su voz era una mezcla de decepción y rabia. Estás convirtiendo a la víctima en la culpable. ¿Es eso lo que hace un soldado? Por la noche, el capitán doctor Mateo Montoya regresó a su alojamiento. Había pasado todo el día en el hospital militar soportando las miradas inquisitivas de sus colegas. Oye, Mateo, dicen que la base está revuelta por lo de tu esposa. Mejor que no hagan las cosas más grandes y lo dejen pasar. Toda la unidad se va a meter en problemas. Los consejos de sus compañeros médicos militares no dejaban de llegar. Mateo se sentía cada vez más intimidado. A sus 35 años, era de naturaleza dócil y tímida, y frente a la presión de la organización, se sentía aún más pequeño. Al llegar a casa, se sentó frente a Sofía. El moretón violáceo todavía marcaba el rostro de su esposa. Sofía, comenzó Mateo con cautela. Vamos a aguantar. Con el tiempo, todo se calmará. Sofía miró fijamente a su marido. En sus ojos vio cansancio y un deseo abrumador de evadir el conflicto. ¿Tú tampoco me crees? No es eso. Es solo que ahora mismo. ¿Ahora mismo qué? La voz de Sofía temblaba. La realidad de que incluso su esposo le daba la espalda era insoportable. Mateo no pudo responder. Simplemente bajó la cabeza y guardó silencio. Esa noche, Sofía se quedó sola junto a la ventana. Las luces nocturnas de la base brillaban fríamente en la oscuridad. Estaba completamente aislada. Ni su familia, ni sus compañeros, ni siquiera su marido estaban de su lado. Pero aún no era el final. En algún lugar, tenía que haber gente que conociera la verdad. Los puños de Sofía se cerraron con fuerza. 4 días después, a las 2 de la tarde, un aire gélido impregnaba la sala de juntas del cuartel general. Alrededor de una larga y ancha mesa se sentaban los principales comandantes. En una esquina, completamente sola, estaba Sofía Vargas. Sus hombros estaban encogidos y su cabeza seguía inclinada. En el extremo opuesto de la mesa, el teniente coronel Romero ocupaba su lugar con una expresión de confianza. A su lado, varios oficiales intermedios la miraban con desaprobación. Cuando el general Javier Torres entró en la sala, todos se pusieron de pie. Su rostro reflejaba un profundo cansancio. Los últimos días, atrapado entre la presión de sus superiores y su propia conciencia, apenas había dormido. Siéntense, dijo Torres, su voz carente de la vitalidad habitual. En una pantalla, el general brigadier Damián Herrera participaba por videoconferencia. Su expresión era fría y decidida. Bien, comencemos. Romero se levantó y desplegó unos documentos. Lo que había preparado no era un simple informe, era un plan meticulosamente diseñado para destruir por completo a Sofía. Presentaré un informe sobre el comportamiento reciente de la capitana Vargas. Su voz era formal y desapasionada. Primero, su problema de carácter. Cuestiona excesivamente las órdenes de sus superiores y muestra una tendencia a ignorar la jerarquía de mando. Los hombros de Sofía temblaron ligeramente, pero no dijo nada. Segundo, su excesiva familiaridad con la tropa. No mantiene la distancia adecuada como comandante y muestra un favoritismo inapropiado. Romero enumeró los puntos uno por uno, como un fiscal leyendo una acusación. Tercero, incumplimiento de las órdenes de sus superiores. Ha actuado de forma autónoma en asuntos de intendencia, causando problemas en el funcionamiento de la unidad.
Otros oficiales en la sala comenzaron a asentir. El ambiente ya se había vuelto en contra de Sofía. Si permitimos que una oficial así continúe, la estabilidad de toda la organización se verá amenazada, concluyó Romero. En su mirada brillaba la certeza de la victoria. Javier Torres, incapaz de soportarlo más, se levantó. Basta. Pero el ambiente en la sala ya se había enfriado por completo. Las miradas dirigidas a Sofía no eran de compasión, sino de recelo y desconfianza. En la pantalla, el general Herrera habló con voz gélida: si no tratamos con firmeza a los oficiales que juegan a ser soplones, el ejército no podrá mantenerse en pie. Sus palabras contenían una advertencia inequívoca. Permitir un caso como este sentará un mal precedente para otras unidades. Un murmullo recorrió a los asistentes. La situación se había vuelto completamente desfavorable para Sofía. Entonces, discutamos las medidas a tomar, dijo Romero de nuevo. Propongo el relevo del mando de la capitana Vargas y que se considere una sanción disciplinaria. Javier intervino rápidamente: un momento, eso es demasiado. Pero la voz de Herrera lo interrumpió: considero que es una medida apropiada. General comandante, le pido que preste más atención a la gestión de su organización. Javier se acercó a Sofía y le susurró: intentaré que sea algo leve. Pero para Sofía, esas palabras sonaron muy diferentes. Se sintieron como una sentencia de expulsión. Para una capitana de 33 años en servicio activo, ser relevada de su puesto significaba, en la práctica, el fin de su carrera militar. Cuando la reunión terminó, Sofía salió de la sala tambaleándose. Su figura, mientras caminaba por el pasillo, era la imagen de la derrota. Sus hombros estaban completamente hundidos y sus pasos carecían de fuerza. Al anochecer, Mateo regresó a casa. Su rostro también reflejaba agotamiento. Había pasado todo el día rodeado de superiores escuchando todo tipo de comentarios. Mateo, si te metes en esto, tu carrera también podría terminar. ¿Qué crees que puedes hacer tú solo contra toda la organización militar? Por el bien de tu familia, lo más inteligente es dejarlo pasar. Los consejos de sus colegas y superiores habían resonado en sus oídos todo el día. Al entrar en casa, se sentó frente a Sofía. El moretón aún era visible en el rostro de su esposa, pero ahora estaba cubierto por una desesperación aún más profunda. Sofía, comenzó Mateo con cautela. Pero esta vez, no hablaba como su esposo, sino como un soldado. Solo por esta vez, cierra los ojos y pidamos un traslado a otra unidad. Sé que tengo razón, pero no podemos cambiar todo el ejército. Sus palabras eran una mezcla de resignación y pragmatismo. Si seguimos así, ambos terminaremos destrozados. Sofía miró a su marido. La realidad de que incluso la persona que amaba le pedía que se rindiera era insoportablemente dolorosa. Sin decir palabra, se levantó y se dirigió al baño. Cerró la puerta y abrió el grifo del agua, intentando ahogar sus sollozos con el ruido. En el espejo, vio su propio rostro magullado. Las marcas en su mejilla, el labio partido, los arañazos en el cuello. De repente, esas heridas le parecieron increíblemente patéticas. ¿Por qué las había recibido? Había intentado defender la justicia, pero al final, todos la habían abandonado. Ni su familia, ni sus compañeros, ni siquiera su marido estaban de su lado. Las lágrimas no dejaban de brotar. En sus 33 años de vida, nunca se había sentido tan impotente y desesperada. Sentía que todo se derrumbaba a su alrededor. Pero entonces, en el reflejo del espejo, vio fugazmente la imagen de su padre. El padre que la había dejado cuando era una niña. Era suboficial y había muerto en un accidente de entrenamiento, pero su muerte fue enterrada bajo una investigación superficial y un par de documentos. Los puños de Sofía se cerraron. No podía renunciar a aquello por lo que su padre había luchado. La mirada en el espejo comenzó a cambiar lentamente. La desesperación se convirtió en ira, y la ira en una determinación férrea. No podía derrumbarse así. Esa noche, a las 11, un silencio solemne reinaba en la pequeña habitación de un hotel en el pueblo de Santa Rosalía de Camargo.
Ricardo Montoya estaba sentado en una silla junto a la ventana, observando la nieve caer afuera. Los copos blancos danzaban bajo la luz de las farolas. Extendió la mano y acercó una vieja maleta militar que guardaba a su lado. Dentro de esa maleta, que había conservado durante más de 40 años, había objetos antiguos, medallas, insignias de rango y algunas fotografías gastadas. Ricardo sacó con cuidado una fotografía en blanco y negro, particularmente descolorida. Había sido tomada en una colina marcada por el cráter de un proyectil de artillería. En ella, un joven Ricardo reía junto a sus oficiales subalternos. Miró cada uno de los rostros en la foto. Uno de ellos era el teniente Jiménez. Un valiente subordinado que había dado su vida por su unidad. Eso había sido hace 25 años. Recordó el día en que ocurrió. Después de que Jiménez muriera en combate, los altos mandos intentaron encubrir el incidente. La razón era que si se revelaba que la causa había sido una falla operativa debido a problemas de suministro, sería un escándalo. Pero Ricardo no eligió ese camino. Una sola llamada telefónica podría haber silenciado todo, pero él se enfrentó a sus superiores para proteger el honor de su soldado caído. Como resultado, su ascenso se retrasó un año. Las palabras de su comandante de entonces aún resonaban en su mente. Montoya, por el bien de la organización, a veces hay que sacrificar lo individual. Pero él había negado con la cabeza. Las personas eran lo primero. Más importantes que los informes o las apariencias. Ricardo volvió a guardar la foto en la maleta y suspiró profundamente. La situación que atravesaba su nuera se parecía demasiado a la de entonces. A la mañana siguiente, a las 10, una conversación tranquila tenía lugar en la sala de visitas del cuartel general. Sofía, con el rostro aún amoratado, estaba sentada junto a su suegra, Isabel. Se veía aún más desolada que el día anterior. Ricardo, vestido con una chamarra informal en lugar de su uniforme, se sentó frente a ellas. Aunque llevaba mucho tiempo retirado, su postura conservaba la disciplina de un soldado. Sofía, dijo Ricardo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué clase de ejército quiero yo? ¿Uno donde los papeles son lo primero, o uno donde las personas son lo primero? Sofía dudó un momento. La pregunta le trajo recuerdos de su pasado. Estaba en cuarto de primaria cuando su padre, un sargento, murió en un accidente de entrenamiento. Su muerte se resumió en un par de papeles. Todavía recordaba las palabras que su madre pronunció llorando en el funeral: el hombre ha muerto, pero solo quedan papeles. Desde ese día, Sofía soñaba con un mundo donde las personas fueran más importantes que los registros. Por eso se había alistado en el ejército. Por eso había aguantado hasta ahora. Suegro, respondió Sofía con voz temblorosa. Quiero servir en un ejército donde las personas sean más importantes que los expedientes. Por eso llegué hasta aquí, y por eso recibí esta golpiza. La mirada de Ricardo se profundizó. En las palabras de su nuera, veía a su yo del pasado. Isabel le tomó la mano con fuerza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Fuera de la sala de visitas, alguien estaba de pie en silencio. Era Luis Morales, el cocinero de 22 años. Pasaba por allí por casualidad cuando escuchó la conversación. Las últimas palabras de la capitana Vargas le llegaron al corazón. Personas, no expedientes. Luis sacó su teléfono del bolsillo. Dentro, tenía un video que había grabado unos días antes. Sus manos temblaban, pero presionó el botón de reproducción. En la pantalla, aparecieron el teniente coronel Romero y algunos otros oficiales en una fiesta. Se reían mientras humillaban a los soldados. Y en la siguiente escena, se veía claramente cómo arrinconaban a la capitana Vargas contra una pared y le daban un puñetazo en la cara. Luis había grabado el video por una simple razón. Pensó que podría ser problemático más tarde y lo guardó como prueba. Pero hasta ahora, no había tenido el valor de hablar. El miedo lo había paralizado. ¿Cómo podría un simple soldado de 22 años enfrentarse a un teniente coronel? Pero la conversación que acababa de escuchar le había hecho cambiar de opinión.
Los ojos de Luis se enrojecieron. Le dolía pensar en las heridas que la capitana Vargas había sufrido por defenderlos. Guardó el teléfono en su bolsillo, decidido. No podía seguir en silencio. Dentro de la sala, la conversación tranquila continuaba. Ricardo le dio una suave palmada en el hombro a su nuera. Sofía, no estás sola. Su voz era cálida. Era la voz de alguien que, a lo largo de 40 años de servicio, había aprendido cuál era el verdadero espíritu de un soldado. Isabel también abrazó a su nuera. Al principio, le preocupaba que se hubiera casado con un militar, pero ahora se sentía orgullosa. Afuera seguía nevando, pero dentro de la sala de visitas el ambiente era cálido. Los corazones de quienes defendían la verdad estaban unidos. Luis Morales caminaba por el pasillo, murmurando para sí mismo. Mañana iré a buscarlo. Sus pasos eran firmes y decididos. Ya no podía esconderse. Era hora de ser valiente, como la capitana Vargas. A la mañana siguiente, a las 10, Sofía estaba sentada sola en una oficina temporal en un rincón del batallón de intendencia. Sobre el escritorio, sus documentos personales estaban organizados. Se preparaba para la entrega de su puesto, antes de ser relevada del mando. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Sofía levantó la vista y vio al soldado cocinero Luis Morales. A sus 22 años, su rostro estaba pálido y sostenía su teléfono con fuerza. Adelante, dijo Sofía. Luis cerró la puerta y se paró frente a ella. Sus manos temblaban visiblemente. Mi capitana, dijo con voz temblorosa. Ya no puedo soportarlo más. Yo grabé esto. Le entregó el teléfono a Sofía. En la pantalla, había un archivo de video. Sofía presionó el botón de reproducción. Lo que vio fue una escena impactante. El teniente coronel Romero y otros oficiales estaban de fiesta en un edificio de la base. Se veía claramente cómo obligaban a los soldados a servirles alcohol y atenderlos. Oye, Luis. Más tequila. Tráelo rápido. Preparamos un montón de arrachera de la buena hoy. El video mostraba sin tapujos cómo los oficiales trataban a los soldados con desprecio. Y lo más escandaloso era que sobre la mesa había cortes de carne de primera calidad y otros víveres que habían sido desviados del almacén de suministros de la tropa. En la siguiente escena, Sofía entraba en el lugar de la fiesta para confrontarlos. Teniente coronel, ¿esto no se compró con el presupuesto para la comida de los soldados? Entonces, Romero se levantó de un salto, empujó a Sofía al suelo y, cuando intentaba levantarse, le dio un puñetazo en la cara. La escena estaba grabada con una claridad brutal. ¿Te atreves a desafiar a un superior de esta manera? ¿Qué sabes tú para venir aquí a armar un escándalo? Las amenazas y la agresión de Romero quedaron grabadas. Luis, con los ojos llenos de lágrimas, dijo, mi capitana, usted sufrió todo eso por defendernos. Ya no podía fingir que no sabía nada. Sofía salió con el teléfono en la mano. Afuera le esperaban Ricardo Montoya y el general Javier Torres. Cuando ambos vieron el video, sus rostros se endurecieron. Especialmente la mirada de Ricardo, que se volvió gélida. Esto es prueba suficiente, dijo Javier. Su voz estaba cargada de ira. Ya no podemos retroceder. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Javier. Era el general brigadier Herrera. General Torres, ¿qué está haciendo? Le dije que detuviera la investigación. La voz de Herrera seguía siendo autoritaria. Si hace más grande este problema, el único perjudicado será usted. Pero esta vez, Javier fue diferente. Colgó el teléfono. No podía traicionar las convicciones que había construido durante más de 40 años. Solicitaré una investigación simultánea de la Inspección General y de la Fiscalía Militar, ordenó Javier a su Estado Mayor. A partir de ese momento, él también estaba completamente involucrado. Con el video como pista, Sofía comenzó a rastrear los movimientos de Romero. Con la ayuda de Luis, identificó un patrón en el que el comandante desaparecía solo a ciertas horas.
Todos los martes por la noche, sobre las 11, sales solo, dijo Luis. Conduce su camioneta hacia la montaña. Sofía, Ricardo y Javier siguieron esa ruta. A unos 3 kilómetros de la base, al pie de una colina, había un pequeño almacén escondido. Cuando abrieron la puerta, todos quedaron atónitos. Dentro, no solo había alimentos y uniformes, sino también equipos militares de alta tecnología desviados, apilados de forma caótica. ¿Qué es todo esto?, murmuró Javier. Había equipos electrónicos, material de campaña e incluso un vehículo militar. Todo estaba listo para ser sacado al exterior. Romero no pudo haber hecho esto solo, dijo Ricardo. Debe haber una conexión más arriba. Esa noche, a las 10:30, comenzó a nevar. Javier, el equipo de inspectores y la policía militar se escondieron en los alrededores de la colina. Poco después de las 11, apareció una camioneta. De ella bajaron Romero y varios hombres vestidos de civil. Eran traficantes externos. «Rápido. Hay que sacar todo esta noche», dijo Romero con urgencia. «Me llegó el rumor de que viene una inspección del Estado Mayor». Justo cuando empezaban a cargar la mercancía en la camioneta, ocurrió. «¡Alto!». Los policías militares aparecieron por todas partes. «¡Manos arriba!». Los rostros de Romero y los traficantes se pusieron pálidos como el papel. Entre los copos de nieve, Ricardo Montoya caminó lentamente hacia ellos. Su rostro era frío, pero su voz era baja y serena. «¿Este es el rendimiento del que tanto te enorgulleces, Romero?». Romero se desplomó de rodillas. Todo lo que había construido durante más de 40 años se desmoronaba en un instante. «Mi general, esto no es». «¿Qué no es qué?». «Aquí están todas las pruebas», dijo Javier, mostrando unos documentos. Los recibos de transacciones y los registros de cuentas encontrados en el almacén lo demostraban todo. Mientras tanto, Ricardo ya había comenzado a llamar a sus antiguos compañeros. «Bueno. General Cruz, soy Ricardo Montoya. Ha surgido un problema muy grave en el ejército. Necesito que contactes a la prensa». «Señor secretario general de la Asociación de Veteranos», prepara un comunicado. «Esta vez, vamos a atar todos los cabos sueltos». Quedó claro que la corrupción se extendía más allá de la zona militar, llegando hasta el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ya no era un problema de una unidad individual, sino de todo el ejército. Era evidente que la investigación pronto alcanzaría al general brigadier Damián Herrera. En su teléfono, se acumulaban los mensajes urgentes de Romero. «Mi general, las cosas salieron mal. La inspección está aquí. Descubrieron el almacén. ¿Qué hacemos?». Pero Herrera ya no podía responder. La Fiscalía Militar también le había enviado una notificación de investigación. Desde la distancia, en la colina nevada, Sofía observaba cómo Romero, esposado, era subido a un vehículo de la policía militar. Las heridas en su rostro de repente se sintieron como gloriosas medallas. Era el momento en que la verdad triunfaba. Luis se paró junto a Sofía y dijo: «Mi capitana, ¿de verdad se acabó?». «Todavía no ha terminado». «Pero creo que ha comenzado», respondió Sofía. En sus ojos brillaba una nueva esperanza. Ricardo se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. «Ahora empieza lo bueno, Sofía». El tablero de juego se había invertido por completo. Ahora, los que intentaban ocultar la verdad estaban acorralados. A la mañana siguiente, a las 8, se ordenó una formación general de todo el batallón en el patio de honor. Los soldados, con rostros más tensos de lo habitual, se alinearon en filas. La noche anterior habían oído el ir y venir de los vehículos de la policía militar en la montaña. Todos sabían que algo grande había sucedido. Un viento helado de febrero soplaba en el patio, pero el ambiente era más solemne que nunca. Todas las miradas estaban fijas en el estrado. A las 8:30, el general Javier Torres subió al estrado. A su lado estaba Ricardo Montoya, vestido de civil. Aunque era un general retirado,
Su postura aún irradiaba una autoridad marcial. Javier se paró frente al micrófono e inclinó profundamente la cabeza. Como su comandante, no he sabido protegerlos adecuadamente, su voz temblaba. Era la imagen de un general de 55 años disculpándose públicamente frente a miles de soldados. Hoy, en este lugar, revelaré toda la verdad. A una señal de Javier, la policía militar trajo a Romero al frente. A sus 48 años, Romero estaba esposado y su rostro estaba pálido como la cera. El comandante imponente de ayer había desaparecido por completo. Un inspector se adelantó y comenzó a leer los resultados de la investigación. Los cargos contra el teniente coronel Alejandro Romero son los siguientes. Primero, agresión habitual contra un oficial subalterno. Segundo, malversación de suministros y colusión con contratistas militares. Tercero, trato cruel hacia la tropa. Cuarto, intento de represalia contra un denunciante. Cada vez que la voz del inspector resonaba en el patio, un murmullo de indignación reprimida se extendía entre los soldados. Era el momento en que los abusos que habían sufrido eran reconocidos oficialmente. Además, todas las acusaciones han sido claramente probadas gracias a la evidencia en video proporcionada por el soldado cocinero Luis Morales. Los soldados miraron a Luis. Con sus 22 años, estaba de pie con los hombros temblorosos, pero su mirada era firme. Javier volvió a tomar el micrófono. El teniente coronel Romero es relevado de su cargo de inmediato y será puesto bajo custodia para ser investigado por delitos graves según el Código de Justicia Militar. Los hombros de Romero se desplomaron. Más de 20 años de carrera militar se desvanecían en un instante. Los implicados, el mayor Reyes, oficial de operaciones, el capitán Pérez, oficial administrativo, y el sargento primero Cruz, encargado de suministros, también serán destituidos, degradados y confinados. La policía militar los tomó por los brazos y los escoltó a través del patio. Los soldados observaron la escena en un silencio sepulcral. Luego, estalló una bomba aún mayor. Anunciaré los resultados de la investigación del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El inspector desplegó un nuevo documento. El autor intelectual de esta red de corrupción fue el general brigadier Damián Herrera, jefe de logística del EMDN. Se confabuló con contratistas para recibir sobornos y presionó a esta zona militar para encubrir el incidente. En una gran pantalla instalada a un lado del patio, aparecieron imágenes de un noticiero. La Fiscalía Militar estaba arrestando al general Herrera, esposado. El reportaje se transmitía en vivo. Herrera, a sus 50 años, ya no tenía su aspecto sereno. Con la cabeza gacha, bajo una lluvia de flashes de los periodistas, subía a un vehículo de la Fiscalía. Un murmullo de asombro recorrió a los soldados. Un general arrestado. Nadie se lo esperaba. Finalmente, Ricardo Montoya subió al estrado. No vestía uniforme, sino un abrigo normal, pero su voz era la de un general en activo. Soldados, la voz de Ricardo resonó en todo el patio. Puede que parezca que los expedientes y los números defienden al ejército, pero al final, lo que sostiene a esta institución es la conciencia de las personas. Todos los soldados escucharon con atención. ¿Quién tiene derecho a hablar del honor de un soldado después de dejarle la cara así a mi nuera? La voz de Ricardo tenía una profunda resonancia. Eran palabras forjadas en 40 años de experiencia y convicción militar. Se inclinó profundamente ante los soldados. Como soldado veterano, les pido disculpas. Pero a cambio, les pido un favor. El patio se quedó en silencio. Miles de soldados contuvieron la respiración. No olviden la escena de hoy. No olviden que los soldados que no temen a los malos comandantes son los que defienden a esta nación. Cuando terminó de hablar, por primera vez, un clamor entusiasta estalló en el patio. Gracias, mi general. Capitana Vargas, gracias por su esfuerzo. Las voces de los soldados se unieron en un solo grito. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo estallaron de una vez. Sofía, al pie del estrado, observaba la escena. Las heridas en su rostro aún eran visibles, pero sus ojos brillaban. Finalmente,
la verdad había triunfado. Louis se acercó y la saludó. Mi capitana, de verdad, muchas gracias. Otros soldados, uno por uno, comenzaron a rodear a Sofía. Sus rostros estaban llenos de respeto y gratitud. En un extremo del patio, Romero era subido a un vehículo de la policía militar. Su figura, vista desde atrás, era patética. Era el final de un hombre que había abusado de su poder. Ricardo bajó del estrado y miró a su nuera. Ahora sí te has convertido en una verdadera soldado, Sofía. Sofía se inclinó profundamente ante su suegro. Es gracias a usted, suegro. No. Es gracias a tu valentía. Un nuevo orden comenzaba a establecerse en el patio de honor. Era una hermosa mañana en la que la verdad y el coraje habían triunfado. 3 meses después, en el auditorio de la zona militar, se celebró una ceremonia especial de ascenso. Sofía, con un uniforme impecablemente planchado, estaba de pie en el estrado. En su rostro aún quedaban leves cicatrices, pero sobre ellas brillaba una condecoración al mérito militar. La capitana Sofía Vargas, con fecha del 15 de mayo de 2024, es ascendida al grado de mayor. Se presenta. Su voz era firme y segura. La figura encogida de meses atrás había desaparecido por completo. En la primera fila, debajo del estrado, estaban sentados Ricardo, Isabel y Mateo. El sonido de los aplausos llenó el auditorio, y los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. La mirada del general retirado de 63 años, dirigida a su nuera, estaba llena de orgullo. Isabel le tomó suavemente el brazo a su esposo y susurró, «Querido, nuestra nuera es increíble, ¿verdad?». Cuando terminó la ceremonia, la familia rodeó a Sofía. Isabel le tomó las manos con fuerza y le dijo, «Sofía, lleva estas cicatrices con orgullo toda tu vida. No huiste, luchaste». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Las palabras de su suegra le llegaron al corazón. Después de eso, Sofía fue asignada como oficial de instrucción, a cargo de la educación en derechos humanos de la tropa y la mejora del sistema de suministros. Era un nuevo puesto, pero para ella, era su vocación. Un día, en un campo de entrenamiento para reclutas, Sofía se paró frente a los jóvenes soldados. Los registros existen para servir a las personas, no para atarlas. Sus palabras cambiaron la mirada de los reclutas. La imagen de Sofía, que no ocultaba lo que había vivido sino que lo convertía en una lección, era impresionante. Lo mismo ocurrió en las reuniones de regimiento. Los jóvenes oficiales escuchaban su historia con atención. Como eran palabras nacidas de la experiencia real, sonaban aún más auténticas. Mientras tanto, Ricardo, en reuniones de veteranos y en conferencias especiales en academias militares, mencionaba a menudo la historia de su nuera. Lo que yo no pude lograr con 3 estrellas en el uniforme, lo logró mi nuera. Lo decía con una sonrisa, pero en sus ojos aún ardía la llama de sus días en activo. Sus compañeros veteranos asentían con la cabeza ante su voz llena de orgullo. Una tarde, los 4 miembros de la familia estaban sentados alrededor de una pequeña mesa, cenando. El aroma del pozole que había preparado Isabel llenaba la casa. En la televisión daban las noticias. Se habían realizado nuevas acusaciones en el caso de corrupción de suministros militares, y las autoridades militares habían anunciado un plan de reforma institucional. Isabel apagó la televisión con el control remoto y dijo, «Ahora me siento un poco más tranquila. Puedo creer un poco más que el uniforme que he visto es de una institución decente». Sofía pensó un momento, dejó los cubiertos y dijo, «Suegra, el ejército nunca será perfecto, ¿verdad? Podrían surgir otros casos de corrupción». La familia la miró. «Pero yo no voy a huir. Cuando mis subordinados me miren a la cara, quiero ser una comandante de la que no se avergüencen». Mateo tomó la mano de su esposa. A sus 35 años, ahora la apoyaba de todo corazón. «Estoy orgulloso de ti, Sofía». Ricardo también asintió. «Así es. Así es como se debe vivir». Un solo acto de valentía se convierte en una convicción para toda la vida. Sobre la mesa había comida caliente,
pero más cálido era el corazón de la familia. Sofía miró por la ventana. A lo lejos se veían las crestas de la sierra de Chihuahua. Ya no era un lugar de miedo, sino el preciado territorio que había defendido. La cicatriz que quedaba en su rostro ya no era una herida vergonzosa. Era la prueba de su lucha por la verdad y una medalla de valentía que podía mostrar a las generaciones futuras. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar. El sol, saliendo sobre la base nevada, parecía un presagio de esperanza. La elección de un oficial y un veterano, sostenida por la conciencia humana, estaba cambiando el mundo poco a poco. Era un cambio pequeño,